están? Bien, me alegra verlos a todos. Lo que hemos visto suceder en Los Ángeles, California, en los últimos días es vergonzoso. Radicales de izquierda ondeando banderas extranjeras atacaron brutalmente a agentes de ICE y de la patrulla fronteriza, así como a oficiales de la policía de Los Ángeles. Estos criminales hirieron a policías, lanzaron piedras a patrullas y oficiales, incendiaron vehículos, bloquearon autopistas y arrojaron cócteles Molotov. Todo porque la administración Trump estaba expulsando a extranjeros ilegales violentos y criminales de la ciudad. Estos ataques no solo estaban dirigidos a las fuerzas del orden, sino a la cultura y la sociedad estadounidense en sí mismas. Los alborotadores quemaron banderas estadounidenses, corearon "Muerte a ICE" y pintaron con aerosol consignas antiestadounidenses en los edificios. Pero el presidente Trump nunca permitirá que el gobierno de la turba prevalezca en Estados Unidos. El deber más básico del gobierno es preservar la ley y el orden. Y esta administración asume esa sagrada responsabilidad. Demócratas como el gobernador Gavin Newsom y la alcaldesa Karen Bass vergonzosamente no cumplieron con sus obligaciones juradas hacia sus ciudadanos. No tuvieron el valor de hacer lo correcto y proteger a los californianos respetuosos de la ley de los alborotadores. Por eso el presidente Trump desplegó a la Guardia Nacional y movilizó a los marines para poner fin al caos y restaurar la ley y el orden. La violencia de la turba está siendo erradicada. Los criminales responsables serán llevados rápidamente ante la justicia. Y las operaciones de la administración Trump para arrestar a inmigrantes ilegales continúan sin interrupciones. Cuando se llevaron a cabo las primeras acciones de control migratorio el 6 de junio, la alcaldesa Bass recurrió a las redes sociales para decir que estaba profundamente indignada por lo sucedido. Luego, la alcaldesa Bass emprendió una de las campañas de mentiras más escandalosas que este país haya visto jamás por parte de un funcionario electo, culpando al presidente Trump y a los valientes agentes de la ley por la violencia. Acusó a los heroicos agentes estadounidenses de inmigración y control de aduanas que se enfocan en asesinos, violadores y pedófilos extranjeros ilegales, de, cito, sembrar terror en las comunidades y de alterar los principios básicos de seguridad en nuestra ciudad. Por la misma época, el gobernador Newsom afirmó que las acciones de control migratorio estaban causando caos. Así de radicales se han vuelto los demócratas. Su oposición al presidente Trump los ha obligado a ponerse del lado de criminales extranjeros ilegales en sus comunidades y de alborotadores y saqueadores violentos en lugar de los agentes de la ley que solo están haciendo su trabajo. La alcaldesa Bass y el gobernador Newsom avivaron las llamas y demonizaron a nuestros valientes agentes de ICE. En lugar de defender su ciudad y su estado, Karen Bass y Gavin Newsom afirmaron que, para que los disturbios y la violencia terminaran, ICE debía irse y las redadas migratorias debían acabar. En otras palabras, la postura del Partido Demócrata es que el gobierno federal no tiene permitido hacer cumplir nuestras leyes ni arrestar y deportar a criminales extranjeros ilegales. Están intentando utilizar a una turba violenta como arma contra sus propios ciudadanos para impedir la aplicación de la ley migratoria. Esto es profundamente antiestadounidense y moralmente reprobable. El presidente Trump recibió un mandato claro de los votantes para revertir la invasión ilegal provocada por la frontera abierta de Joe Biden y para poner fin a la ilegalidad, representada por Karen Bass en la California de Gavin Newsom. El presidente Trump prometió llevar a cabo la mayor campaña de deportación masiva en la historia de Estados Unidos. Y los disturbios de la izquierda no lo disuadirán en ese esfuerzo. Las ciudades y estados santuario ya no podrán proteger a criminales ilegales de la deportación. Solo hay que ver a algunos de los monstruos ilegales que fueron sacados de las calles de Los Ángeles en los últimos días. Un ciudadano vietnamita, conocido miembro de una pandilla, con una condena por asesinato en segundo grado. Un ciudadano mexicano con condenas por abuso sexual infantil que estaba armado con un arma peligrosa y tenía arrestos previos por robo y violencia doméstica. Un ciudadano filipino con condenas por violación, asalto, robo y hurto. Un ciudadano mexicano condenado por estupro, violaciones a la ley de narcóticos y fuga tras un accidente. Un ciudadano nicaragüense con condenas por violencia doméstica y fuga tras un accidente. Y un arresto previo por asalto por crueldad intencional hacia un menor. Y un inmigrante ilegal de México que fue arrestado tras presuntamente lanzar un cóctel Molotov a agentes de la ley durante los disturbios en Paramount el sábado. Ahora está siendo acusado de intento de asesinato. Los ciudadanos estadounidenses respetuosos de la ley no quieren que estas amenazas a la seguridad pública vivan en sus comunidades,
sin importar lo que digan demócratas como Karen Bass y Gavin Newsom. Y que esto sea un mensaje inequívoco para los radicales de izquierda en otras partes del país que estén pensando en imitar la violencia en un intento de detener los esfuerzos de deportación masiva de esta administración. No tendrán éxito. Cualquier acto de ilegalidad solo fortalecerá la determinación de este presidente de defender a la mayoría de los estadounidenses que quieren vivir sus vidas en paz, libres del miedo a extranjeros ilegales, violentos y criminales. Como dijo el presidente Trump, se mantendrá el orden y los extranjeros ilegales serán expulsados de nuestro país. En materia económica, el último informe de inflación del índice de precios al consumidor se situó hoy nuevamente por debajo de las expectativas. Desde que el presidente Trump asumió el cargo, la inflación ha estado por debajo de las expectativas económicas todos y cada uno de los meses. La inflación subyacente se mantuvo estable y sigue en el nivel más bajo desde marzo de 2021. El crecimiento salarial sigue siendo fuerte. El trabajador promedio del sector privado está en camino de ver aumentar sus ingresos reales en alrededor de 1.200 ajustados por inflación. Y los precios continúan bajando para los estadounidenses comunes. Los precios de la energía cayeron de abril a mayo. La gasolina ha bajado cada mes desde que el presidente Trump asumió el cargo, un 12% menos en el último año. Y los precios de la carne, las aves, los huevos y el pescado también han bajado de abril a mayo. Bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump, Estados Unidos está superando la crisis de inflación récord de Joe Biden. Y una vez que se apruebe ese gran y hermoso proyecto de ley, nuestra economía crecerá como nunca antes. Este proyecto de ley es la mayor reducción de impuestos para los estadounidenses de clase media en la historia. El gran y hermoso proyecto de ley otorga una reducción de impuestos del 15% a los trabajadores estadounidenses y sus familias. Veremos un aumento en el salario neto de $10,000 al año. El gran y hermoso proyecto de ley amplía el crédito fiscal por hijos a $2,500 para más de 40 millones de familias estadounidenses con niños. Y el proyecto de ley reduce los impuestos para los trabajadores que hacen horas extra con un ahorro de casi $2,000 al año y elimina los impuestos sobre las propinas, con un ahorro de casi $2,000 al año para quienes reciben propinas. Todas estas disposiciones son ampliamente populares con un apoyo abrumador del pueblo estadounidense. Necesitamos que los republicanos en el Congreso terminen el trabajo y envíen el gran y hermoso proyecto de ley de regreso al escritorio del presidente Trump para su firma lo antes posible. Con eso, pasaremos a las preguntas. Estoy seguro de que hoy tienen muchas. En nuestro asiento de prensa está Elizabeth Mitchell, corresponsal de The Daily Signal, quien no tiene asiento, pero hoy sí lo tiene. Gracias, Elizabeth. Muchas gracias, Caroline. Tengo dos preguntas. De acuerdo. Primero, algunos republicanos en el Capitolio están sugiriendo que el presidente Trump reduzca las deportaciones, incluso cuando, según se informa, ICE se está preparando para redadas en 5 áreas más dirigidas por demócratas. ¿Habría algo que disuada al presidente Trump y consideraría él enviar marines si ocurre violencia anti-ICE en estas ciudades? Bueno, creo que acabo de responder ambas preguntas con mi monólogo de apertura. La administración Trump va a continuar con el esfuerzo de deportación masiva que el presidente prometió al público estadounidense. Muchos de ustedes estuvieron en esos mítines en ciudades y comunidades de todo el país cuando el presidente habló sobre su compromiso de remover a criminales violentos e ilegales, cualquiera que haya violado, que haya quebrantado las leyes de inmigración de nuestra nación. Que Dios bendiga a nuestro personal de ICE y la patrulla fronteriza que trabajan arduamente en ese esfuerzo. Esta administración va a continuar con eso. Y es parte de la razón por la que también necesitamos que se apruebe ese proyecto de ley. Porque el proyecto de ley proporciona fondos para contratar a más agentes de ICE y de la patrulla fronteriza, más personal en el terreno para llevar a cabo este importante trabajo de seguridad pública. Gracias. Sobre otro tema, el presidente Trump indicó que los asesores de Biden, quienes usaron el autopen para firmar órdenes y perdones importantes, deberían ser investigados por posibles delitos. ¿Cree que el hecho de que Biden permitiera o al menos no supiera de esta actividad por negligencia constituye un delito imputable? No he escuchado al presidente referirse a si es un delito imputable, pero podría ser un delito penal, especialmente por parte de los empleados que hayan estado utilizando la firma del presidente sin su autorización o consentimiento. Entiendo que los republicanos en el Congreso están avanzando en la dirección correcta al llamar la atención sobre esto y al convocar a algunos exempleados de la Casa Blanca, quienes claramente sabían más de lo que jamás compartieron y nunca lo abordaron con el público estadounidense. Así que esperamos ver hacia dónde avanza esta investigación. Y sé que el Departamento de Justicia también está investigando el asunto. Alex, me alegra verte hoy. Me alegra verte, Caroline.
Gracias. Mencionaste que se ondearon banderas extranjeras durante estas protestas. Se están organizando actividades de protesta para este fin de semana. Parte de estos son demócratas diciendo que quieren recuperar la bandera estadounidense. También se le ha dado el nombre de Día sin Reyes. El presidente se ve a sí mismo como un rey y espera a la Casa Blanca ver banderas estadounidenses siendo arrojadas o ondeadas durante estas protestas este fin de semana. El presidente se ve a sí mismo como el presidente de los Estados Unidos de América. Esto es una república constitucional y queremos ver a todos nuestros ciudadanos sentirse orgullosos del país en el que tienen el privilegio y la bendición de vivir. Y creo que esas imágenes de banderas extranjeras siendo ondeadas por criminales ilegales y por alborotadores violentos frente a autos explotando y llamas en la ciudad, tengo fotos de eso aquí para mostrarles. Con esta violencia y destrucción que ocurrió, es una imagen que le pertenece al gobernador Gavin Newsom. Esta es su ciudad y el presidente Trump vio esas imágenes y dijo que eso no iba a ser aceptado ni tolerado. Por eso desplegó a la Guardia Nacional y a los Marines de Estados Unidos, quienes han ayudado a sofocar esa violencia. Quiero hacer otra pregunta. Seguro. Si el presidente termina desplegando miembros de la Guardia Nacional, tal vez marines en estados demócratas, ¿estaría en contacto con los gobernadores? ¿Sería necesario hacerlo previamente? Bueno, el presidente Trump estuvo en contacto con el gobernador Gavin Newsom a pesar de algunas de las afirmaciones que ha hecho en los últimos días. El presidente llamó al gobernador el viernes por la noche y le dijo que dejara que las fuerzas del orden en California hicieran su trabajo. Y por cierto, el Departamento de Policía de Los Ángeles está formado por personas fantásticas. Ellos están tratando de hacer el trabajo para el que se ofrecieron tan valientemente, hacer cumplir la ley. Pero han sido obstaculizados por políticas demócratas incompetentes y políticos demócratas que no permiten que las fuerzas del orden locales se comuniquen y coordinen con las autoridades federales de inmigración. Así que el presidente le dio una advertencia a Gavin Newsom y le dijo, ponte las pilas. 24 horas después, vimos más imágenes como estas. Escuchamos sobre agentes de la patrulla fronteriza que estaban siendo blanco de pedradas. Estos criminales ilegales estaban lanzando piedras a nuestros agentes de la patrulla fronteriza y de ICE. Y así el presidente tomó la decisión de federalizar la Guardia Nacional de California. Stephanie. 2 preguntas sobre el acuerdo comercial con China, si me permite. Primero, ¿el presidente firmará formalmente el acuerdo comercial? Y si es así, ¿cuándo? El secretario Lutnick insinuó que podría ser en un par de días, pero que habrá más detalles por comunicar. Seguro. Tengo más detalles para usted. Hablé con el presidente sobre esto. Él habló con su equipo de comercio que hizo un trabajo fantástico negociando esto en nombre de Estados Unidos y reuniéndose con sus homólogos chinos. El presidente está conversando con ellos sobre los detalles en este momento, pero lo que el presidente escuchó le gustó. China ha aceptado abrir sus mercados a Estados Unidos independientemente de este acuerdo. Y en lo que respecta a este acuerdo, estamos volviendo a los términos que se acordaron en Ginebra para la liberación de algunos de esos minerales críticos y los imanes de China hacia Estados Unidos. Y también hemos acordado cumplir plenamente con el Acuerdo de Ginebra. Así que el presidente está revisando los detalles de eso con su equipo de comercio ahora. Y estoy seguro de que escucharán más de él. Y luego la segunda pregunta sobre los aranceles. El secretario Gavin sugirió que los aranceles se mantendrían sin cambios con China. Me pregunto si hay margen para que negocien aún más o si este es el piso. Señora, no me adelantaré a ninguna negociación adicional. Estamos en un muy buen momento ahora mismo. Y agregaría que esto es el resultado de mucho trabajo arduo por parte del presidente y su equipo. Y el presidente tiene una buena y respetuosa relación con el presidente Xi. Y como saben, tuvieron una conversación directa que llevó a este éxito que el presidente anunció en Truth Signal esta mañana. Hochaya. Señora. Sobre Corea del Norte, el presidente intentó reanudar el diálogo con Kim Jong-un. Hay algunos informes al respecto. Es cierto que el presidente envió una carta e intentó entregársela a Kim Jong-un a través de algunos diplomáticos norcoreanos en la ONU y que ellos se negaron a recibirla y a enviársela a Kim Jong-un. El presidente sigue estando receptivo a la correspondencia con Kim Jong-un y le gustaría ver avances como los que se lograron en la cumbre de Singapur, que sé que usted cubrió en 2018 durante su primer mandato. En cuanto a correspondencia específica, dejaré que sea el presidente quien responda. Por supuesto. Buenas tardes. Gracias. Volviendo a las negociaciones del acuerdo comercial con China. Jimmy Lai, como sabe, es un defensor de la democracia católico que actualmente se encuentra en confinamiento solitario en Hong Kong. Su familia cree que podría estar cerca de la muerte. ¿Se mencionó su nombre, el de Jimmy Lai, en estas negociaciones con China? Que yo sepa, no. Tengo entendido que las negociaciones estuvieron muy centradas en nuestra relación comercial y económica con China.
¿Cree que el presidente que puede lograr la liberación de Jimmy Lai de la prisión? Lo consultaré con el presidente, es un tema importante. Le responderé cuando tenga información. El presidente dijo ayer que insurrectos pagados estaban detrás o involucrados en las protestas en Los Ángeles. ¿Tiene la Casa Blanca más detalles sobre quién creen que está financiando estas protestas? El presidente habló sobre esto anoche cuando regresó de Fort Bragg, porque francamente el presidente tiene mucho sentido común. Y si observan algunas de las imágenes que hemos recibido del Departamento de Seguridad Nacional, ICE y las fuerzas del orden que están en el terreno, verán cajas y cajas de mascarillas muy profesionales y equipo para disturbios siendo entregados a estos manifestantes. Así que es una buena pregunta la que plantea el presidente y es algo que estamos investigando. ¿Quién está financiando esto? A estos insurrectos, estos alborotadores, estos manifestantes y estos criminales ilegales. Y por cierto, tengo actualizaciones para ustedes sobre las cifras. Desde el 6 de junio se han arrestado a 330 extranjeros ilegales como parte de estos disturbios en Los Ángeles. De esos extranjeros ilegales, 113 tenían antecedentes penales. Y en general, incluyendo los arrestos de ciudadanos estadounidenses, ha habido 157 personas arrestadas por agresión y cargos relacionados con obstrucción, incluyendo el intento de asesinato de un oficial de policía con un cóctel Molotov. Entonces, ¿quién está financiando a estos extranjeros ilegales que llegan con este equipo antidisturbios tan profesional? Es una pregunta que se hacen todos los presentes en esta sala a quienes les importa la verdad. Deberían estar preguntándose eso. Y les animamos a que nos ayuden a llegar al fondo de esa cuestión. Andina. Gracias. Sobre Elon Musk, él emitió una disculpa esta mañana. ¿El presidente ha aceptado la disculpa o piensa que es demasiado poco y demasiado tarde? El presidente reconoció la declaración que Elon publicó esta mañana y lo agradece. Y seguimos enfocados en los asuntos del pueblo estadounidense. ¿Y la administración ha iniciado una revisión de los contratos gubernamentales de Musk, algo que el presidente dijo que está considerando? ¿A qué te refieres con eso? La administración ha comenzado una revisión de los contratos que Musk y sus empresas tienen actualmente. No se han hecho esfuerzos en ese sentido, hasta donde yo sé. Una cosa más, si se me permite, sobre todo lo que hemos visto hasta ahora con la respuesta del presidente a Los Ángeles. ¿Protestas? Hay críticas que parecen sugerir que el presidente respondió como lo hizo, porque fue un intento deliberado y calculado de desviar la atención de su disputa con Musk. ¿Cómo respondería a eso? El presidente respondió a los disturbios en Los Ángeles condenando la violencia. Ese es un ataque increíblemente deshonesto. El presidente vio imágenes de agentes de la patrulla fronteriza y de EC siendo atacados con piedras y cócteles Molotov. Vio vehículos siendo incendiados hasta quedar destruidos, con inmigrantes ilegales ondeando banderas extranjeras, y eso fue lo que motivó al presidente a dar esta respuesta que claramente ha funcionado, porque anoche en Los Ángeles no se vieron muchas de esas imágenes. Y agregaría que el gobernador y el alcalde realmente necesitan hacer más. Sé que Gavin Newsom dio un gran discurso a la nación anoche. Supongo que pensó que para eso era, tal vez por sus futuras ambiciones políticas. Pero habló mucho. No hemos visto acción. California ha sido un desastre durante años por la incompetencia de Gavin Newsom. Así que el presidente solo estaba respondiendo a eso. Carolino. Tengo dos preguntas para usted. Durante el fin de semana, la secretaria Noem envió un memorando al Pentágono pidiendo al secretario Nexet que tuviera y dirigiera a los militares que están en el terreno en Los Ángeles, para arrestar y detener a quienes, según ella, estaban infringiendo la ley. ¿Está el presidente de acuerdo con eso? ¿Y bajo qué autoridad podrían los miembros del ejército arrestar personas dentro de los Estados Unidos? No puedo hablar sobre una carta que provino del Departamento de Seguridad Nacional. No puedo hablar en nombre del presidente, ni sobre lo que está ocurriendo actualmente en el terreno. Y como usted sabe, el presidente federalizó a la Guardia Nacional bajo el Código 10 de los Estados Unidos, lo cual tiene la autoridad de hacer. Y nuestros marines estadounidenses y los miembros de la Guardia Nacional que están en el terreno en este momento están ayudando a crear un ambiente pacífico para ICE y la patrulla fronteriza, quienes, una vez más, estaban siendo atacados con piedras, siendo atacados de manera violenta y brutal. Necesitaban refuerzos, así que nuestros marines estadounidenses que están en el terreno están proporcionando esos refuerzos para asegurar que el ambiente sea pacífico y que estas redadas y deportaciones puedan continuar. Se dan cuenta de que en realidad no pueden arrestar a personas a menos que invoque la ley de insurrección, lo cual, quiero decir, aparentemente no estaba en el memorando del secretario No.
Una distinción clara que ella no hizo ahí de nuevo. Estás tratando de confundir una carta que se envió al secretario del Departamento de Seguridad Nacional con la autoridad legal del presidente. El presidente entiende la autoridad legal que invocó y esa es la situación actual en este momento, federalizando la Guardia Nacional. ¿Cuáles son los criterios específicos que está usando el presidente para decidir cuándo hacer eso y en qué estados? Al presidente se le preguntó y respondió esto ayer. Él quiere ver el fin del caos y la violencia. No quiere ver a los agentes de la ley siendo atacados. Quiere ver paz. Quiere que los californianos respetuosos de la ley puedan llevar a sus hijos a la escuela, que puedan ir a trabajar sin ver esta violencia en las calles. Eso es lo que espera el presidente y por eso ha tomado esta medida. John. Muchas gracias, Caroline. Tengo dos preguntas sobre dos temas diferentes. Una tiene que ver con el desfile militar que se llevará a cabo aquí en Washington este fin de semana. Hay mucha seguridad alrededor del complejo de la Casa Blanca, del Capitolio e incluso a lo largo del Tidal Basin. ¿Eso es solo una medida proactiva? ¿Están esperando algo en particular en cuanto a disturbios como los que hemos visto en Los Ángeles? Estas son medidas de seguridad proactivas para proteger a quienes marchan en el desfile, muchos de los cuales serán veteranos. Y a nuestros valientes hombres y mujeres en uniforme, así como a las familias de oro. Habrá familias militares de todo el país que volarán para asistir a este desfile. Y por supuesto, es para proteger a los espectadores que disfrutarán de este increíblemente patriótico espectáculo el sábado. Y espero que todos ustedes nos acompañen allí. En segundo lugar, el secretario Pete Higgins testificó hoy en el Senado, en el Capitolio. Y le preguntaron sobre la opinión de la administración respecto a Estados Unidos. Las intenciones de Vladimir Putin y específicamente se preguntó si sus intenciones van más allá, si sus ambiciones territoriales van más allá de Ucrania. Cuando esa pregunta se le planteó al presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Karen, respondió que sí cree que sus ambiciones territoriales van más allá de Ucrania, pero el secretario Hegseth dice que no está claro en este momento. ¿Cómo ve el presidente este asunto? El presidente ha hablado sobre esto. Él dijo, como lo llama, que cree que Ucrania siempre fue la niña de los ojos de Putin y dejó muy claro a Putin en su primer mandato que no debía invadir Ucrania. Putin no invadió Ucrania debido a la política exterior de paz a través de la fuerza del presidente Trump y la disuasión efectiva de las políticas que implementó en el primer mandato. Desafortunadamente, debido a la debilidad e incompetencia de la administración anterior, Vladimir Putin tomó la decisión de invadir Ucrania. Y ahora tenemos esta guerra brutal, que el presidente está trabajando arduamente para terminar. Jazmín. El presidente advirtió que cualquier protesta el sábado sería respondida con fuerza. ¿Puede aclarar qué tipo de protesta apoya o considera aceptable el presidente Trump? El presidente apoya absolutamente las protestas pacíficas. Él apoya la primera enmienda. Él apoya el derecho de los estadounidenses a hacer oír su voz. Él no apoya la violencia de ningún tipo. Él no apoya agredir a los agentes del orden que simplemente están tratando de hacer su trabajo. Para el presidente, esto es muy claro, qué apoya y qué no apoya. Desafortunadamente, para los demócratas, esa línea no ha quedado clara y han permitido que continúe este desorden y esta violencia. Y el presidente ha tenido que intervenir. Entonces, si hubiera protestas pacíficas el sábado durante el desfile militar, el presidente Trump lo permitiría. Por supuesto, el presidente apoya las protestas pacíficas. ¿Qué pregunta tan estúpida, Raquel? Muchas gracias de verdad, Caroline. Raquel, y luego puedo ir contigo. Muchas gracias, Caroline. Tenía dos preguntas. Una sobre Israel. Ayer el embajador los Estados Unidos, el embajador de EEU en Israel dijo que EEU ya no está persiguiendo el objetivo de un Estado palestino independiente. Puede confirmar que el presidente ya no apoya una solución de dos estados. ¿Está el presidente Trump considerando tomar medidas diplomáticas contra los países que tomen medidas contra Israel durante la cumbre de la ONU de la próxima semana? ¿Conferencia? En este momento, el presidente considera que la situación en Israel y Gaza es profundamente lamentable y que debe terminar. Y el presidente es realista sobre el estado actual de las cosas en esta región del mundo. Y por eso el presidente ha dicho, el enfoque y la prioridad número 1 de la administración es liberar a todos los rehenes de Gaza y poner fin a este conflicto lo antes posible. La administración sigue presionando fuertemente para la liberación de todos los rehenes. Y en cuanto a lo que suceda después, está claro que Gaza es un lugar inhabitable. Necesita ser reconstruida con la ayuda de nuestros socios árabes. Y el presidente también quiere ver que eso ocurra. Tómese un par de minutos. El presidente Trump viajará allí el domingo.
Otros presidentes, además de los líderes del G7, también van. El presidente Lula de Brasil, el presidente Sheinbaum de México y el presidente Zelensky de Ucrania también van. ¿Tiene confirmación de si el presidente Trump se reunirá con otros líderes al margen del G7? Sí, 7 sin participación. Puedo confirmar que habrá bastantes reuniones bilaterales entre el presidente y otros líderes extranjeros. La Casa Blanca sigue trabajando arduamente para finalizar esa agenda y se la proporcionaremos en cuanto la tengamos. Genial. Gracias, Carolina. Volviendo al acuerdo comercial con China, ¿puede hablar sobre el estado de los controles de exportación que impuso Estados Unidos? ¿Su impuesto? ¿No siguen vigentes? Estamos cumpliendo plenamente con el Acuerdo de Ginebra. Adelante, por supuesto. Gracias, Caroline. Tengo una pregunta internacional para usted y una nacional. En cuanto a la internacional, el presidente, por supuesto, ha dicho que levantaría las sanciones sobre Siria. ¿Habrá pronto una orden ejecutiva para hacerlo? ¿Y el presidente planea intentar involucrarse en algún tipo de acuerdo de paz entre Israel y Siria? ¿Eso lograría separar a esos dos países? Hasta donde tengo entendido, el Departamento del Tesoro tomó medidas después de que el presidente hiciera ese anuncio en Arabia Saudita. Y luego, en cuanto al tema nacional, le acaban de preguntar sobre los temas de derechos de la primera enmienda. Sin embargo, en los comentarios del presidente de ayer, él solo dijo que los manifestantes serían tratados con firmeza. En su lista anterior, usted se refirió a insurrectos, alborotadores y manifestantes. Obviamente son bastante diferentes según su respuesta anterior. Me llama la atención el hecho de que el presidente en ningún momento ha dicho que lo más importante aquí es proteger los derechos de la primera enmienda de los manifestantes pacíficos. Así que me pregunto, ¿en qué lugar de su jerarquía de intereses coloca eso? La protección de la primera enmienda es lo más importante. Detener la violencia es lo más importante. ¿Por qué no sale a decir que todos los manifestantes pacíficos serán protegidos? Creo que dos cosas pueden ser importantes al mismo tiempo. Y el presidente, como acabo de responder, apoya el derecho de los estadounidenses a protestar pacíficamente. Él apoya la primera enmienda, pero ese no es el comportamiento mayoritario que hemos visto en Los Ángeles. Hemos visto multitudes de alborotadores violentos y agitadores atacando a los agentes del orden, atacando a nuestras autoridades federales de inmigración. Y hemos visto, como dije, esto vuelve a lo que esta administración está tratando de hacer y lograr. Y eso es hacer cumplir la ley y el orden en las comunidades de nuestra nación. Y eliminar las amenazas a la seguridad pública de las comunidades. En Los Ángeles. Ustedes no han sido pacíficos en su mayoría. Acabo de leérselo. Las cifras de arrestos. Hemos arrestado a casi 400 inmigrantes ilegales solamente. Solo inmigrantes ilegales que han sido arrestados en estos disturbios desde el 6 de junio, desde que comenzaron. La gente en las calles, sí, y hemos tenido a cientos de personas que han agredido a agentes de la ley. ¿Estás diciendo que ese no es un comportamiento apropiado? ¿Está diciendo que eso es todo lo que puedo entender? El gobernador demócrata y el alcalde demócrata de Los Ángeles les han fallado a sus ciudadanos. Y la mayoría de los estadounidenses, la mayoría de los californianos, no quieren ver a los agentes de la ley siendo agredidos en las calles. Y afortunadamente el presidente tomó medidas e intervino para proteger a nuestros agentes federales de la ley, para proteger los edificios federales, para proteger la misión federal de deportar a criminales ilegales de nuestras calles. Y esa misión continuará todos los días, en lo que a nosotros respecta. Gracias a todos.